Las ruedas de la maleta repiquetearon sobre el mármol y me desperté de mi entumecimiento. Me apresuré a bajar la cabeza. Froté con fuerza el paño húmedo sobre el suelo brillante, intentando borrar la última mancha oscura. Ana, ¿qué estás haciendo ahí? Pareces una mosca atontada. La voz afilada de tía Rosario atravesó el aire desde el salón. Mi suegra. No me atreví a levantar la vista. Murmuré una respuesta entre dientes. La espalda de mi blusa barata estaba empapada de sudor, mezclado con el olor penetrante del detergente industrial que ella compraba especialmente para mí. En toda la enorme mansión del exclusivo barrio de La Moraleja, en Madrid, flotaba el aroma de perfumes caros traídos de París, y solo en mi rincón respiraba ese irritante olor a químicos. Date prisa. ¿Ya has planchado la ropa de Víctor y la mía? ¿Están las maletas en la entrada?, preguntó sin parar. Date prisa. ¿Has planchado las maletas en la entrada? Sí, señora, ya lo he planchado todo. Las maletas también están en la entrada, respondí con voz temblorosa. Bien, dijo sin mirarme. Que no se te olvide nada. No temblaba de miedo. Era el sudor. Llevaba 2 noches sin dormir, preparando todo para las 3 semanas de vacaciones europeas de la familia de mi marido. Me llamo Anastasia, a la que todos llaman Ana, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid con matrícula de honor. Y sin embargo, aquí no había diferencia alguna con ser una criada gratuita en la casa donde debería ser la señora. Habían pasado 3 años desde que toda mi familia en Sevilla celebrara orgullosa el título que sostenía en mis manos. 2 años desde que conocí a Víctor, el único hijo del presidente del Consejo de Administración de Iberias Naturales S.A. Era guapo, elegante y cortejaba con el corazón en la mano, regalando rosas importadas e invitando a cenas románticas en restaurantes con terraza en el Paseo de la Castellana. Yo, una chica sencilla de provincias, quedé deslumbrada por su brillo y sus promesas de un amor extraordinario. El día que entré en esta casa como nuera, pensé que me había convertido en Cenicienta. Pero pronto aprendí que cuando el reloj daba la medianoche, no volvía a ser Cenicienta. Me convertía en sirvienta. Doña Rosario, mi suegra, me había odiado desde el primer momento. Nunca aceptaría una nuera de su círculo, sin contactos, sin linaje. Con los parientes contaba que yo le había robado a su hijo mediante antiguos encantamientos. Y Víctor, el marido al que una vez amé, se había convertido en un hijo débil, siempre bajo el pulgar de su madre. Cuando debía elegir entre su madre y su esposa, siempre elegía a su madre. Las promesas de defenderme y amarme se esfumaron como jabón tras la luna de miel. Termina el suelo, dijo. Después exprímeme 2 vasos de zumo de naranja sin azúcar y asegúrate de usar naranjas de Valencia, no esas de Marruecos. Las marroquíes me irritan la garganta. Me lanzó una mirada afilada como un cuchillo y se dio la vuelta. La cola de su vestido de seda, de un famoso diseñador, se deslizó por el suelo como burlándose de mi desgastado delantal gris. Ese delantal me lo había dado ella el primer día después de la boda, para que no manchara la ropa en la cocina. Y durante 3 años, apenas me lo había quitado. Fui a la cocina sintiendo el dolor en mis muñecas. La noche anterior había planchado 5 maletas llenas de ropa de marca de Doña Rosario y Víctor. Mis manos, las que antes bailaban sobre las teclas del piano, habían crecido callosas con el lavado, la cocina y el contacto constante con químicos. Miré el caro exprimidor. Mi suegra quería zumo recién exprimido, pero me ordenaba usar la máquina porque le daban asco mis manos sucias. Cogí las naranjas del frigorífico, las pelé con cuidado, las corté. De repente, las lágrimas brotaron de mis ojos. No podía contenerlas. Recordé a mis padres en Sevilla. En cada llamada creían que vivía como en un cuento. Casi no podía evitar llorar y les mentía diciendo que era feliz, que mi suegra me quería. No me atrevía a decir la verdad. Sentía vergüenza, la vergüenza de no poder sostener su propia pequeña familia, la vergüenza de la chica que había alcanzado tanto y permitía que pisotearan su dignidad. «Oye, te estás muriendo ahí», volvió a gritar doña Rosario. Me apresuré a limpiarme las lágrimas y llevé el vaso de zumo al salón. Víctor estaba sentado en el sofá, absorto en el teléfono. Cuando me vio, ni siquiera levantó la cabeza. Su cuerpo entero vestido con ropa de marca, listo para volar en business class.
Dejé el vaso sobre la mesa haciendo un pequeño ruido a propósito. Víctor, ¿están listos tú y mamá? Gruñó como respuesta, sin apartar los ojos de la pantalla. Hablarás con tu esposa cuando vuelvas. Ahora no, interrumpió doña Rosario. Escúchame bien mientras estemos 3 semanas fuera. Cuida bien a tu suegro. Mencionó a don Ernesto, mi suegro. El corazón se me encogió. Don Ernesto, presidente del Consejo de Administración de Iberias Naturales S.A., un hombre que en otro tiempo era poderoso, manejando cientos de millones en el mercado, llevaba 10 años postrado en cama. Un terrible accidente de tráfico le había arrebatado la capacidad de moverse y hablar. Los médicos decían que estaba en estado vegetativo, completamente dependiente de los demás. El padre de tu marido está peor que antes, continuó doña Rosario con tono de benefactora. He contratado a una cuidadora a tiempo parcial, pero tú, como nuera, eres la cuidadora principal. Tú misma le darás las gachas, le cambiarás el pañal, le darás los masajes. Señaló mi frente con el dedo. Si le pasa algo, no esperes vivir cómodamente en esta casa. Bajé la cabeza. Sí, lo entiendo. Claro que lo entiendo. Durante 3 años, ese había sido mi trabajo principal. Ya me había acostumbrado al olor de los medicamentos, a limpiar, a hablar sola con alguien que no respondía. A veces le tenía lástima, pero la mayor parte del tiempo me tenía lástima a mí misma. Mi vida estaba atada a un hombre paralítico en una casa donde era una extraña. Perfecto, sonrió doña Rosario y se volvió hacia su hijo. Su voz se volvió dulce como la miel. Hijo mío, el viaje tiene que ser feliz. Si hay algún bolso o reloj que quieras, dímelo. Mamá te lo comprará. Lo sé. Mamá. Víctor sonrió. Por fin apartó los ojos del teléfono. Eres la mejor madre del mundo. Se abrazaron con fuerza. Yo estaba parada a su lado como una sombra, como algo fuera de lugar. Víctor me lanzó una mirada rápida, sin ternura. Ana, cuídate, dijo como formalidad. Cuando vuelva, te traigo algo. Reí amargamente para mis adentros. El mejor regalo que podría darme era la libertad. Desde fuera se oyó el claxon del coche. El vehículo los esperaba. Doña Rosario tomó a Víctor del brazo. Salieron por la puerta sin mirar atrás. El portón de la mansión se cerró con un golpe seco. El ruido del motor fue desvaneciéndose poco a poco. En la enorme mansión solo quedé yo con mi desgastado delantal gris y el hombre que todos consideraban un vegetal en el segundo piso. Me detuve sin moverme, en medio del lujoso pero frío salón. Respiré profundamente. 3 semanas. Tenía al menos 3 semanas, sin escuchar los gritos, sin ver la cara arrogante de doña Rosario. Arranqué el delantal de mi cuerpo y lo tiré al rincón. Por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar libremente. Subí al segundo piso, entré en el dormitorio principal, el que debería haber sido mío y de Víctor. Me desplomé en la cama de matrimonio en la que nunca había dormido. Me dije que descansaría un poco, después haría mi trabajo. Limpiar, cambiar el pañal y alimentar a mi suegro. El silencio en la mansión era aterrador. No era paz, sino un vacío hirviente. El tic-tac del antiguo reloj de pie del salón se fue haciendo más y más fuerte. Como si contara las horas de mi vida, me quedé dormida. Por fin el agotamiento de varias noches sin dormir me venció. Cuando me desperté, ya era de noche afuera. Di un salto. El corazón me latía a 1000. Me había saltado la hora de la cena de mi suegro. Desorientada, corrí a la cocina. Las gachas cocidas en caldo de hierbas medicinales estaban listas. La cuidadora las había preparado por la tarde. Solo necesitaba calentarlas. Me apresuré. Las manos y los pies me temblaban. ¿Cómo me llamaría doña Rosario en videollamada para comprobar? Había instalado cámaras en toda la casa, excepto en el cuarto de don Ernesto, por privacidad del paciente, y en los baños. Ya no estaba. Pero su control no había disminuido. Serví las gachas en un plato. Las coloqué cuidadosamente en la bandeja junto con agua caliente y los medicamentos. Subí la bandeja al segundo piso, a la habitación al fondo del pasillo. La habitación de don Ernesto siempre tenía un suave olor a hierbas medicinales y ese inconfundible aire rancio de habitación de enfermo encamado. Empujé la puerta. Solo la luz de una lamparilla iluminaba el interior. Bañaba todo de un cálido tono naranja.
Era suficiente para ver el delgado cuerpo de mi suegro tendido inmóvil en la cama médica. Buenas noches, don Ernesto. Perdone que llegue un poco tarde esta noche. Ya se han ido doña Rosario y Víctor. Siempre le hablaba. Los médicos decían que incluso en estado vegetativo el oído podía conservarse y que hablarle al paciente podría ayudarle. Pero durante 3 años, la única respuesta había sido el silencio. Puse la bandeja en la mesilla y, con movimiento experto, le levanté la cabeza. Coloqué la almohada más alta. Don Ernesto estaba delgado, las mejillas hundidas, los huesos cubiertos por la piel, los ojos firmemente cerrados. Cogí una cucharada de gachas, soplé para enfriarlas y las acerqué con cuidado a su boca. Las gachas se acumularon en la comisura del labio. Con paciencia lo limpié con una servilleta y le di la siguiente cucharada. Así transcurrió media hora, vaciando 2/3 del plato. Le di los medicamentos y volví a bajar la almohada. Después vino el cambio de pañal y las tareas de higiene. Lo hacía todo como una máquina. Mis sensaciones se habían vuelto insensibles. Ya no sentía vergüenza ni asco, solo la interminable amargura por mi destino. Yo, Anastasia, licenciada con matrícula de honor en la Complutense, que una vez presentaba trabajos ante centenares de estudiantes, ahora me inclinaba profundamente. Limpiaba los excrementos de mi suegro. Mientras cambiaba las sábanas, de repente noté que su muñeca se movía. Me detuve. Me froté los ojos. Quizás era una ilusión. Por la luz tenue, por el cansancio. Seguí con el trabajo, pero después lo vi de nuevo, clarísimo. Los dedos de don Ernesto se cerraron y luego se abrieron. Muy levemente, pero fue un movimiento real. El corazón me ardió rápidamente. Don Ernesto, llamé con voz temblorosa. ¿Me escucha usted? Se ha movido. Nada. Seguía tendido igual, los ojos firmemente cerrados, respirando lentamente. Me quedé paralizada unos segundos. Quizás estaba mejorando. Una pequeña esperanza se encendió en mi interior. Si despertara, era el presidente del consejo. Vería cómo trataban a su nuera. Me protegería. Doña Rosario no se atrevería a sacudirme más. Pero la esperanza se apagó tan rápido como había llegado. 10 años. Los mejores médicos de España y del extranjero se habían lavado las manos. Decían que su cerebro estaba demasiado dañado, sin posibilidad de recuperación. Ese movimiento probablemente era solo un espasmo muscular involuntario. Respiré profundamente. Arreglé las sábanas sobre él. Buenas noches. Ya me voy. Ordené el lugar. Llevé los platos a la cocina. Después de fregar todo, volví a mi pequeña habitación cerca de las escaleras, la habitación para el servicio. Quería desplomarme en la cama, pero cuando mi cabeza tocó la almohada, sonó el teléfono. Doña Rosario. Di un salto y contesté apresurada. Oye, ¿por qué has tardado tanto en responder? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tan tarde? Ladró desde el otro lado, aunque ya estaba en el aeropuerto internacional de Barajas. ¿Ya le has dado de comer a papá? Sí, señora. Acabo de terminar. Iba a dormir. ¿A dormir? Se indignó. Son las 10 de la noche y ya te vas a dormir. Creías que con que me fuera ya podías relajarte. Ve al salón. Enciende la cámara. Te veo. Apreté los dientes. Sí, señora. Fui al salón. Encendí las luces brillantes y me planté delante de la cámara instalada en la esquina junto al techo. Bien, te veo. Y recuerda, te llamaré y comprobaré 5 veces al día, a cualquier hora. Si te pillo descansando, cuando vuelva tú te responsabilizas. Sí, señora. Que disfrute, señora. Colgó. Me quedé en medio del salón mirando el punto rojo de la cámara. Sentí que era un animal enjaulado. Volví a mi habitación. Ahora sabía que no podría dormir. El agotamiento físico había dado paso al agotamiento mental. Me senté, abracé mis rodillas y miré por la ventana. En el cielo nocturno de Madrid no había estrellas, solo un manto gris, igual que mi vida. No sé cuánto tiempo estuve así hasta que oí un sonido suave. Un clic. No como el viento, como el sonido de una puerta que se abre. Contuve la respiración. Esta mansión tenía un buen aislamiento acústico, pero a medianoche hasta el ruido más pequeño se escuchaba con claridad. El clic parecía venir del segundo piso. El corazón se me apretó. En toda la mansión, además de yo, solo estaba mi suegro.
Un ladrón. Me tapé la boca para no gritar. La mansión estaba en un exclusivo barrio cerrado con estricta seguridad, pero ninguna protección era perfecta. Sin duda los ladrones habían estado vigilando y sabían que toda la familia había salido. Yo era la única que quedaba. Temblé como una hoja al viento. ¿Qué hacer? Llamar a la policía. Mi teléfono estaba en la mesilla. Si llamaba, ¿me oirían los ladrones? Bajé de la cama despacio, intentando no hacer ruido. El suelo estaba frío. Caminé hacia la puerta y hubo otro sonido. Esta vez, pasos. Levísimos. Pero eran pasos. Tuve miedo de verdad. Mi suegro era paralítico. ¿Quién andaba por el segundo piso? No, no podía ser. Quizás lo había oído desde fuera, o la casa se estaba moviendo. Intenté mantener la calma, pero el sudor frío seguía en mi espalda. Pegué el oído a la puerta. Esperé sin respirar. 5 minutos. 10. Nada. Respiré aliviada. Ana, vas a asustarte hasta morir, me dije a mí misma. Solo es tu imaginación. Volví a la cama. Planeé cerrar la puerta con llave y tratar de dormir. Pero cuando me giré, oí el sonido del agua, el ruido del agua corriendo en la ducha, desde el baño del segundo piso. Esta vez no era posible equivocarse. El sonido del agua era clarísimo, y en el segundo piso solo había 3 habitaciones, la mía y de Víctor, la de doña Rosario y la de don Ernesto. Nuestras habitaciones y la de la suegra estaban cerradas con llave antes de que se fueran. Solo había quedado abierta. Un pensamiento loco pero aterrador estalló en mi mente. De un salto, el miedo se transformó en una curiosidad irresistible. Salí de la habitación y subí corriendo las escaleras. Corrí en la oscuridad. Me detuve ante la puerta del cuarto de don Ernesto. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro salía vapor, con el aroma de jabón de hierbas. Ese jabón caro que usaba don Ernesto antes del accidente, el que doña Rosario guardaba diciendo que para un vegetal era igual que cualquier detergente. Me quedé paralizada. El ruido del agua del baño se detuvo. Después oí el sonido de una persona. Un suspiro. Profundo. Satisfecho. El suspiro de un hombre que acaba de ducharse. Dios mío. Me tambaleé hacia atrás, casi cayendo. Se abrió la puerta del baño. De dentro salió la alta sombra de un hombre, las caderas envueltas en una toalla, otra sobre el hombro, secándose el cabello. La tenue luz de la luna desde la ventana cayó sobre su rostro. Los ojos que siempre había visto firmemente cerrados estaban ahora abiertos de par en par, directos y valientes, mirándome fijamente. El cuerpo consumido hasta los huesos seguía delgado, pero parecía firme y erguido. Era don Ernesto, mi suegro, el hombre al que todos llevaban 10 años considerando un vegetal. Abrí la boca pero no pude articular palabra. Quería gritar, correr, pero mis pies parecían enraizados en el suelo. Don Ernesto también pareció sorprenderse al verme, pero en un instante el miedo fue reemplazado rápidamente por una mirada fría y calculadora. Presionó el índice sobre los labios. Pidió silencio. Después caminó lentamente hacia el armario. Cogió una bata de seda y se la puso. Caminó como una persona completamente sana. Más que eso, caminó con la dignidad y el aura peligrosa que nunca había visto ni en Víctor ni en doña Rosario. «Usted», susurré. Don Ernesto se volvió hacia mí. Su mirada ya no era la mirada vacía del paciente, era la mirada del tigre. «Cierra la puerta, Ana». Su voz estaba llena de poder, firme, pero repleta de autoridad, la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes. Como un robot, con manos temblorosas, obedecí su orden. Tomé la puerta y la cerré. El seco clic del cerrojo cortó todas mis vías de escape. Aquella noche, todo mi mundo se sacudió hasta los cimientos. Me quedé parada como clavada, las rodillas me temblaban, casi me caía. En mi mente había un vacío absoluto. ¿Era esto un sueño o estaba tan agotada que ya alucinaba? El hombre en estado vegetativo, al que durante 3 años había cambiado los pañales y alimentado con cuchara, cuyo cuerpo estaba consumido hasta los huesos, estaba ahora ante mí en una bata de seda irradiando poder. Usted. Don Ernesto no podía hablar con coherencia. Tenía la garganta seca. Don Ernesto me miró. En su mirada ya no había el habitual vacío, afilada como un cuchillo, fría como el hielo, pero en las profundidades había un cansancio y un dolor indescriptibles. «¿Tienes miedo, verdad?», dijo.
su voz ronca como la de alguien que llevaba mucho tiempo sin hablar, pero todavía llena de autoridad. Perdóname por el alboroto. No debías haber visto esto. Di un paso atrás. Seguía agarrada al pomo de la puerta, lista para escapar en cualquier momento. ¿A dónde vas a huir?, preguntó, como si leyera mi mente. Abajo a gritar al mundo que he vuelto a la vida. O a llamar a esa víbora de doña Rosario para decirle que su víctima no ha muerto todavía después de tantos años. No, no. Negué apresurada con la cabeza y con las manos. La voz me temblaba de miedo. Oí el ruido, dijo, y respondió a mi pregunta antes de que la hiciera. Desde el baño. Sí, sonrió amargamente. Aquí han pasado todos estos años. También estaban aquí los peores ladrones, los dueños de esta casa. Se acercó al sillón de terciopelo en la esquina del dormitorio. Ese sillón que doña Rosario había dejado aquí decía que para sentarse y observar al marido para que no se adormeciera demasiado. Siéntate, Ana. Señaló el pequeño taburete donde yo solía sentarme mientras le daba de comer. No me atreví a desobedecer. Temblando, me senté en el borde. Entrecrucé las manos. No podía mirarle directamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas en esta casa? Una pregunta brusca. ¿Qué? 3 años y un día, respondí sin pensar. Contaba cada día pasado en esta casa. 3 años y un día, murmuró. Me había estado observando durante mucho tiempo. Nunca perdí la conciencia. Me sobresalté. Me sorprendí. ¿Nunca la perdió? Nunca perdí la conciencia, dijo don Ernesto, pronunciando cada palabra. Desde el día en que doña Rosario y su maldito hermano organizaron el accidente para matarme. Tenía conciencia para oírla decir al médico por qué todavía salvarle. Déjenle. Conciencia para oírla ordenar a todos que dijeran que mi cerebro estaba dañado y que ya era un vegetal. Abrí la boca de asombro, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Fingí estar muerto, llena de rabia su voz. Si me hubiera recuperado entonces, habría muerto de repente por alguna complicación repentina. La única manera de sobrevivir era morir como ella quería. Dios mío. Exhalé. La verdad era más aterradora que cualquier película. No tenía intención de revelártelo, continuó. Pero ahora lo he oído. La he oído a usted. La oí discutir con doña Rosario. La oí darle órdenes de ponerse delante de la cámara como un animal. La oí. Después de colgar, salté a tu cuarto y lloré. Me quedé confusa. Una tonta niña suspiró. No lloraste de miedo. Lloraste de vergüenza, de rabia impotente que no podía hacer nada. Tú, licenciada con matrícula de honor en la Complutense, obligada a vivir en esta casa peor que un perro. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas. Tenía razón. Había dado en el punto más doloroso. Te oí llorar durante todos esos 3 años. La oí gritar. La oí. Ni una sola vez Víctor se atrevió a defender a su mujer. Apretó fuerte el apoyabrazos del sillón. 10 años esperando. Creí que tendría que esperar más. Pero tu llegada y tu paciencia han cambiado mis planes. Se levantó y caminó hacia el otro lado de la pared. Allí se alzaba un enorme armario biblioteca del suelo al techo de madera de caoba. ¿Qué? ¿Qué está planeando usted? No respondió. Llamó al dorso de un viejo libro titulado Historia de España. Se oyó un seco clic, y toda la sección del armario se deslizó lentamente a un lado, revelando una gruesa puerta de acero. Don Ernesto presionó el dedo en un pequeño escáner de huellas dactilares oculto en el lateral. La puerta chirrió y se abrió. Al otro lado. Sígueme. Se volvió hacia mí. Te mostraré la verdad sobre esta casa. Tragué saliva. Sabía que en el momento en que pisara esa puerta, mi vida ya no sería la misma. Temblando, seguí a mi suegro. La pesada puerta de acero volvió a cerrarse ruidosamente detrás de mí. Por dentro no era tan oscuro como pensaba. Una suave luz de lámparas LED integradas iluminaba un espacio completamente diferente. No era lujoso como el resto de la casa. Parecía más un centro de control. En la pared más grande había una hilera de monitores, docenas de pantallas mostrando imágenes de cada rincón de la mansión, salón, cocina, pasillo, jardín, incluso nuestro dormitorio mío y de Víctor y el cuarto de doña Rosario. Solo faltaba el suyo propio. Me estremecí. ¿Instaló usted las cámaras? Las instaló doña Rosario, dijo secamente. Las instaló para vigilar al servicio, para vigilarte a ti.
No sabía que sus propias manos me daban ojos para vigilarla a ella. Miré el lugar dando vueltas. La habitación era pequeña, pero tenía todo lo necesario. Una cama individual cuidadosamente arreglada en un rincón, una mesa de trabajo con un ordenador moderno, una pequeña nevera y un baño independiente. Incluso había una cinta de correr y algunos aparatos de ejercicio sencillos. ¿Ha vivido usted aquí todos estos 10 años? No podía creer lo que veía. Sí. Se sentó en la silla de trabajo. De día era un vegetal en la cama médica, callado, aceptando el desprecio de doña Rosario, la indiferencia de Víctor y tus cuidados. Cada movimiento tuyo, cada palabra que me dijiste, lo oí todo, lo sé todo. Pero necesitaba fingir. Tenía medicamentos, respondió a mi pregunta antes de formularla. Antes de que todo esto empezara, tenía mi propio equipo. Domingo, mi antiguo socio, el único en quien confiaba. Él arreglaba todo. La comida que rechazaba, la mayoría de las gachas que me dabas, las expulsaba después de que te fueras. Los medicamentos que me daba doña Rosario los tiraba. Tengo un tubo especial que sale al exterior para desechar todo. Ella creía que me tenía encerrado, pero en realidad era ella quien se encerraba en mi trampa. Escuché en silencio. ¡Qué plan tan sorprendente! ¡Qué paciencia tan inhumana! Don Ernesto se volvió al ordenador. Ven aquí. Me acerqué despacio. Pulsó algunas teclas. En la pantalla apareció un vídeo. Era la sala de conferencias de Iberias Naturales S.A. Vi a doña Rosario y a un hombre gordo de mediana edad, con cara astuta y complaciente. Pablo, su hermano, señaló don Ernesto, el director general adjunto. En el video, Pablo dijo, adelantemos el plan. El precio de esta parte es 3 veces lo que debería ser. La diferencia se traslada a la cuenta de la empresa fantasma en Suiza. Como siempre, dijo doña Rosario, el viejo ya cumplió su función. Con el tiempo la empresa será nuestra. Se me heló la sangre. Hace años la voz de don Ernesto se volvió opaca de rabia contenida. Descubrí que sacaban dinero de la empresa. Confiaba demasiado en mi mujer entonces. Le dije que los haría encarcelar a los dos. Se arrodilló, lloró, suplicó, y yo, como un tonto, me ablandé. Le di una oportunidad, y esa oportunidad fue un camión con un neumático reventado que se estrelló contra mi coche en una cuesta. El conductor murió. Yo, por suerte, salí despedido del vehículo, pero se me rompieron todos los huesos. Cuando desperté en el hospital, doña Rosario y Pablo estaban hablando de cómo asegurarse de que yo no me recuperara, y entonces decidí. Necesitaba paralizarme para sobrevivir. Respiró profundamente, intentando contener la rabia acumulada en 10 años. 10 años mintiendo en esa cama, recopilando pruebas, cada contrato, cada email, cada conversación. Han robado miles de millones de Iberias Naturales S.A. Creían que yo estaba muerto, así que descuidaron la guardia. Se volvió hacia mí. Sus ojos ardieron. Pero para echarlos por tierra necesito a alguien. Alguien de fuera. Alguien en quien doña Rosario nunca sospecharía. Alguien en quien pueda confiar completamente. Me quedé paralizada. ¿Usted se refiere a mí? Sí, asintió. Cuando Víctor quería casarse contigo, me opuse en secreto. Pensé que eras como todos, una cazafortunas de nuestra familia. Doña Rosario también pensaba igual. Aceptó vuestra boda para tener a alguien a quien pudieras acudir, un juguete para demostrar a todos lo bondadoso que era su hijo. Pero la nuera era solo basura. Bajé la cabeza. Cada una de sus palabras era como una cuchillada en el corazón, pero me equivoqué. Y ella también se equivocó. Don Ernesto abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta. Durante 3 años te he observado, y doña Rosario también te observó. Sacó una foto, una impresión de la cámara de seguridad. En la imagen yo estaba en su baño sosteniendo un anillo de diamantes. ¿Recuerdas esto? Sí, señor, temblé con la voz. Ella dijo que lo había perdido y lo estaba buscando desde fuera por el teléfono. Esperaba que yo lo escondiera. ¿Y qué hiciste? Se lo devolví. Respondí. Exacto, lo devolviste. Y encima ella te gritó que eras una inútil. La segunda vez, dejó deliberadamente su cartera en el salón. El efectivo dentro. Aunque lo vigilaba, no lo abriste. Lo llevaste directamente a su habitación. Sacó otro papel. Y la tercera vez. Me miró con un respeto casi inexpresable.
Te transfirió por error 100.000 euros a tu cuenta. Dijo que era un regalo de Navidad. ¿Qué hiciste? Lo devolví, susurré. Le dije que no necesitaba el dinero. Solo necesitaba respeto. Exactamente. Golpeó la palma sobre la mesa. Eres licenciada en económicas. Eres inteligente. Conoces el valor del dinero. Te trataron como a una criada. Pisotearon tu dignidad. Pero te mantuviste entera. No eras codiciosa. Eras paciente pero no servil. Me miró atentamente. En esta casa todos juegan. Doña Rosario hace de buena madre. Víctor de hijo respetuoso. Pero los dos y yo somos los únicos que conocemos su verdadera cara. Tienes todo lo que necesito. Eres suficientemente inteligente para entender mi plan. Suficientemente paciente para seguir con este papel. Y sobre todo no eres codiciosa. Eres suficientemente limpia para confiarme mi vida. Todavía aturdida por lo que oía. Pero, don Ernesto, tengo miedo. ¿Cómo vamos a luchar contra ellos? Tienen dinero y poder. Lo recuperaremos todo, le interrumpió. ¿Pero sabes la verdadera razón por la que doña Rosario te odia tanto? Me confundí mirándole. ¿No es porque mi familia es pobre? Eso es solo una parte de la verdad. Sonrió fríamente. Te tiene miedo. Te tiene miedo porque teme que tengas un hijo mío. Mi verdadero nieto. Pero Víctor es tu hijo. El nieto. Le interrumpí y él hizo estallar la última y más terrible bomba. La verdad que me sacudió hasta los huesos. No es mi verdadero hijo. Me tambaleé. La sala secreta se nubló ante mis ojos. Necesité agarrar el borde de la mesa para no caerme. ¿Qué? ¿Qué ha dicho usted? Susurré. Víctor. No es mi hijo. Se llenó de gala su voz. ¿De quién es? El hijo de doña Rosario y de un hombre sin vergüenza al que amó en su juventud, dijo don Ernesto. Su voz se volvió espesa de rabia. Un hombre que huyó cuando supo que estaba embarazada. Vino a mí con ese niño en el vientre. Entonces yo estaba a punto de llegar a los 30, la carrera en auge. Mi padre insistía en que me casara y me tranquilizara. Me abrumaba el trabajo y accedí a conocer a una chica que me presentó la familia. Era doña Rosario, joven, guapa, aparentemente humilde y noble. Me pidió todo. Me mintió diciendo que la familia la presionaba para casarse, que estaba muy triste. Lloró y me ablandé. Me casé con ella. Inmediatamente después de la boda, me reveló que estaba embarazada. Me alegré como un idiota, creyendo que era una doble alegría. Sonrió amarga, mordazmente. Le puse Víctor esperando que tuviera éxito y heredara el negocio familiar. Le amé. Estuve orgulloso de él. Pero no podía entender por qué mientras crecía, más y más no se me parecía. No en el aspecto, sino en el carácter. Era débil, sin carácter, completamente bajo la influencia de su madre. Doña Rosario le crió. No me dejó educarle. Decía, es un niño. No seas tan estricto. Todo salió a la luz. Apretó los dientes. Una gran discusión entre nosotros porque arruinó un proyecto benéfico de la empresa. Doña Rosario le defendió y en el ardor de la rabia ella gritó, «No le eduques así. No es tu hijo». Cerró los ojos como si volviera a sentir ese terrible día. Ese día en secreto me hice una prueba de ADN y la verdad fue como una cuchillada en el corazón. Víctor, el hijo al que había amado durante 15 años, no tenía ni una gota de nuestra sangre común. Dios mío. Solo pude exhalar. Entendí por qué doña Rosario me odiaba tanto. Me tenía miedo. Temía que tuviera un bebé. Un verdadero nieto de don Ernesto. Si aparecía ese niño, la posición de Víctor se debilitaría. El plan de madre e hijo de apoderarse de la herencia se hundiría. Entendí por qué me sometía a torturas repetidas. ¿Por qué me humillaba? Quería que me fuera por voluntad propia, o de algún modo asegurarse de que Víctor y yo no tendríamos hijos. Entendí la debilidad de Víctor. No solo le habían criado demasiado. Era una pieza en manos de doña Rosario. Sabía la verdad, o al menos lo sospechaba. Sabía que no tenía derecho legítimo a heredar. Por eso se aferraba a su madre como una sanguijuela. Le engañaron durante muchos años, murmuré. No solo engañaron, gimió. Cuando supe la verdad, planeé echarlos a todos. Pero se arrodilló de nuevo. Suplicó. Dijo que por el honor de la familia, por mi carrera, necesitaba quedarse más. Prometió que nunca reclamaría nada. Y como la segunda vez en que la pillé robando, me ablandé de nuevo. Golpeó fuerte la mesa. Fue el mayor error de mi vida.
Perdoné al enemigo y me apuñalaron por la espalda. Necesitaban mi dinero, necesitaban mi vida, necesitaban toda Iberias Naturales S.A. Se volvió hacia mí. En sus ojos no había más rabia, solo una fría determinación. Ahora lo sabes todo, Ana. Me quedé inmóvil en la sala secreta, intentando asimilar todas las terribles verdades. Mi matrimonio, los 3 años de humillación, todo era solo parte de un largo drama lleno de mentiras, intrigas e intentos de asesinato. Todavía no lo entiendo, murmuré. Si ya controlan la empresa, ¿por qué no le han echado? ¿Por qué necesitan mantenerle? Porque el 51%, dijo don Ernesto. Yo fundé Iberias Naturales S.A. Desde el principio me guardé para mí el 51% de las acciones. Doña Rosario y Pablo, por mucho que roben, solo pueden manipular el 49% que pertenece a los pequeños accionistas. No me pueden matar, lo explicó, porque según los estatutos que redacté, si yo muero repentinamente sin testamento legal, mi 51% de acciones se congela automáticamente y va a un fondo benéfico que designé. Ellos no recibirían nada. La única manera es mantenerme aquí en estado vegetativo. Soy su rehén. Me necesitan vivo como tapadera. Todas sus decisiones se toman en mi nombre, el presidente en recuperación. Usaron el papel de cuidadora de doña Rosario para gestionar todo. Y esperan a comprar suficientes acciones del 49% restante. Y esperan el momento adecuado para forzarme a firmar una escritura de donación. Tamble, forzarle a firmar. Pero tiene sus propios medios. Pueden hacer que un tribunal diga que ya no estoy en condiciones mentales, me cortó, y forzarte a ti como nuera y cuidadora directa a firmar los documentos como tutora. Doña Rosario lo está preparando. Esta es otra razón por la que te mantienen aquí. Me imaginé que no era solo una simple criada. Yo era el método de respaldo de su plan. Don Ernesto se acercó a una pequeña caja fuerte oculta en el rincón. La abrió y sacó 2 cosas. La primera era una pequeña memoria USB metálica negra. La segunda era una llave antigua. El tipo de llave para cajas de seguridad en bancos suizos. Las puso sobre la mesa ante mí. Aquí señaló la memoria USB mis 10 años. 10 años mintiendo en la cama y recopilando pruebas. Todas las grabaciones de audio de sus reuniones secretas. Todos los registros de movimientos de fondos. Todos los contratos falsos. Todas sus cuentas en el extranjero. Es suficiente para encarcelar a los 2 y a toda su familia. Miré la pequeña memoria USB y sentí su increíble peso. Y esto señaló la llave. El 51% de las acciones de Iberias Naturales S.A. Los originales con mi firma están guardados en un banco en Zúrich, donde doña Rosario nunca llegará en toda su vida. Ese es el verdadero poder. Respiró profundamente y me miró directamente a los ojos. Ana, te lo he mostrado todo. He puesto mi vida en tus manos. Ahora te hago una oferta, hice una pausa. Ayúdame. Ayúdame a recuperar Iberias Naturales S.A. Ayúdame a obligar a esos monstruos a pagar por todo. A cambio, pronunció cada palabra. Te daré el 20% de mi patrimonio, un sueldo suficiente para el resto de tu vida. Y lo más importante, te daré la libertad. Te ayudaré a divorciarte de Víctor. Le sacaremos de tu vida. Serás libre y podrás caminar con la cabeza alta. Sus ojos ardieron. Tienes 3 semanas mientras no están. ¿Te atreves? En la habitación surgió el silencio. Solo oí el latido de mi corazón. 20% del patrimonio, libertad, eran cosas que ni en sueños había imaginado. Pero no fue eso lo que me decidió. Me animó la mirada de don Ernesto, la mirada de un tigre herido que llevaba 10 años en una jaula y por fin veía la oportunidad de atacar a la presa. Y recordé. Recordé los 3 años que había pasado aquí. Recordé la bofetada de doña Rosario cuando rompí accidentalmente una taza. Recordé la mirada despectiva de Víctor cuando pedí un poco de dinero para la operación de mi madre. Recordé las noches fregando el suelo de rodillas y llorando en silencio. Recordé el gris delantal que se había convertido en mi segunda piel. Ya era suficiente de lo que aguantaba. Ya era suficiente de humillación. Despacio, el miedo en mi interior se fue. Dejó paso a algo frío, duro, que nació en mi interior. Era rabia, una rabia tan enorme que quería matar a esa mujer ahora mismo, pero me contuve. No necesito el 20%, dije.
Oí mi propia voz distinta, ya no temblaba. Sin debilidad. Don Ernesto frunció el ceño sorprendido. Le ayudaré, continué. No necesito el dinero. Solo quiero una cosa. ¿Qué quieres? Le miré directamente. Quiero que con mis propias manos los obligue a pagar. Quiero que experimenten lo mismo que hemos experimentado nosotros dos. La humillación. La impotencia. Quiero justicia. Una rara sonrisa asomó a los labios de don Ernesto. Una sonrisa de satisfacción. Muy bien, excelente, asintió. No me equivoqué contigo. Tienes mi carácter. Me pasó la memoria USB y la llave. Coge. Mi vida y tu futuro están ahí. Las apresé fuerte en la palma. La memoria USB estaba fría, pero en mi interior ardía todo. ¿Cuál es el plan, don Ernesto? Pregunté con una voz completamente calmada. Primero dijo, necesitas cambiar. Ya no puedes ser la Ana acobardada. Necesitas convertirte en Anastasia, una mujer de negocios capaz de gestionar una corporación. Pero añadió, te graduaste en económicas con matrícula de honor. No me digas que ya has olvidado todo, le cortó. Desde mañana te enseñaré todo sobre Iberias Naturales S.A. Los proyectos, los accionistas. Aprenderás aquí en esta sala, pero fuera seguirás siendo la misma humilde y sumisa Ana de siempre. Segundo, me tendió un pequeño teléfono vía satélite. Esto es un teléfono protegido, solo para comunicarte con una persona, Domingo. Mi socio. Está esperando mis órdenes desde fuera. Él preparará todo lo que necesitas. Ropa nueva, abogados, contactará con nuestros antiguos accionistas fieles. Asentí. Cogí el teléfono. Y tercero dijo, la cosa más importante. Necesitamos jugar. Necesitamos interpretar una función perfecta. Cuídame aún más cuidadosamente que antes, y seré más vegetal lamentable que nunca. Necesitamos engañar a doña Rosario para que hasta el último segundo no sospeche nada. Respiré profundamente. El miedo había desaparecido, solo quedaba la emoción de un soldado dispuesto a luchar. Lo entiendo todo, dije firmemente. No le voy a fallar. Bien, asintió. Ahora vuelve a tu cuarto. Mañana a las 5 de la mañana, cuando me traigas el desayuno, empezará nuestra guerra. Le hice una pequeña reverencia y salí de la sala secreta. La puerta de acero se cerró a mi espalda. Me quedé en el oscuro pasillo. Ya no era la misma Ana de hace unos minutos. La oveja asustada había muerto. Aquí estaba de pie un lobo, que ya había sentido el sabor de la sangre. Esa noche no dormí. Estaba tumbada en mi pequeño cuarto, pero mi mente trabajaba a pleno rendimiento. Ya no era la Ana de ayer. El miedo había sido reemplazado por un silencio frío y aterrador. Tenía un objetivo, tenía un arma, y tenía un compañero más temible que cualquier enemigo. Exactamente a las 5 de la madrugada me levanté. Cociné las gachas. Preparé todo como siempre. Me puse la vieja ropa gris. Dejé el pelo suelto en un moño. Me miré en el espejo y me ordené. Sigue siendo la humilde y sumisa criada Ana. Llevé la bandeja al cuarto de don Ernesto. Por costumbre llamé aunque sabía que no habría respuesta. Entré. Seguía tendido como siempre. Ojos firmemente cerrados. Respiración lenta como todos estos años. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca habría creído que este hombre estaba jugando. Cambio de pañal, limpieza. Lo hice todo con más cuidado que antes. Mientras limpiaba su mano, sus dedos golpearon suavemente en mi palma. 3 veces. Era la señal. Lo entendí. Abrí el grifo del baño para hacer ruido y me incliné a su oído. Escúchame, susurró tan bajo que solo yo podía oírle. Hoy te llamará doña Rosario a las 10 de la mañana, hora de Madrid, presumiendo. No hagas nada. Sé sumisa como antes. Tu tarea, continuó, es contactar con Domingo. El número del teléfono, la contraseña, la fecha de mi accidente. 10.6. Dile que active la operación Tormenta. Primera fase. Solo di eso. Lo entenderá. Después, ve a la sala secreta. Todos los documentos de las cuentas bancarias de doña Rosario están sobre la mesa. 3 horas de estudio. Recuerda, te graduaste en la Complutense. No me falles. Asentí. Terminé de dar de comer. Ordené todo. En el momento en que la puerta se cerró a mi espalda, fui directamente a mi cuarto y me escondí. Cogí el teléfono vía satélite que me había dado.
Aparato viejo y sencillo. Lo encendí. Marqué el número de Domingo. El corazón me latía más rápido. Este era el primer paso. Un solo tono. Al otro lado, respondió enseguida. La voz de un hombre tranquilo pero alerta. Hola, dije, intentando hablar de manera uniforme. De parte de la familia. Al otro lado hubo unos segundos de silencio. ¿Contraseña?, preguntó Domingo en voz queda. El presidente. El 10,6. La voz de Domingo cambió de repente. Se notó la emoción. El presidente está bien, ordenó. Le he estado esperando a usted y al presidente durante 3 años. Desde ahora, estoy a su disposición. ¿Algo más? Active la operación Tormenta. Primera fase. Recibido, respondió brevemente Domingo. Anastasia. Es correcto. He estado esperando esta orden durante 3 años. Desde ahora, estoy a su disposición. ¿Algo más? Por ahora nada, dije. Necesito estudiar los documentos. Le contactaré después. Entendido. Empezaré a bloquear todas las tarjetas de crédito de doña Rosario y de Víctor. Según mis cálculos, en 30 minutos, todas las tarjetas estarán bloqueadas en toda Europa. Excelente, dije y colgué. No debía desperdiciar ni un segundo. Fui al cuarto de don Ernesto. Estaba tendido como una estatua. Caminé erguida hacia el armario biblioteca. Abrí la puerta oculta. Dentro, don Ernesto ya estaba sentado ante el ordenador. Me hizo un gesto con la cabeza. Siéntate. Aquí. Me pasó una gruesa carpeta. Estas son todas sus tarjetas Black Platinum Unlimited, todas registradas en la empresa como gastos de representación. Le encargué a Domingo que creara una puerta trasera en el sistema del banco vinculado. Puede bloquearlas en cualquier momento. Me senté y empecé a leer. Los números bailaron ante mis ojos. Cientos de miles de euros al mes, solo en compras y ocio. Me hervía la sangre. Este era el dinero ganado con el sudor y la sangre de miles de trabajadores. El dinero de mi suegro. Exactamente a las 10 de la mañana, sonó la línea del teléfono de la sala secreta conectada a la línea principal de la casa. Don Ernesto me hizo una seña. Respiré profundamente y pulsé el botón de contestar. Diga voz suave. Asustada como siempre. Eres tú. El rayo de la voz de doña Rosario llegó desde el otro extremo. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya le has dado de comer a papá? Sí, señora, acabo de darle. Iba a lavar. Ropa mía y de Víctor. Hazlo bien, ordenó. Te llamo para presumir. Ya estoy en París, la ciudad de la luz. Es preciosa. Acabo de comprar un bolso de Hermès de piel de cocodrilo, casi 90.000 euros. Una cosa preciosa, algo que en toda tu vida no podrás alcanzar ni con las manos. Entendido, señora, asentí. Se rió. Oí esa risa en los 3 años. Apreté los dientes pero seguí temblando con la voz. Sí, señora, qué bonito. Que disfrute de las compras. Claro que sí. Venga, voy a ir a más tiendas. Tú vigila a papá con todo. Colgó. Don Ernesto me miró y sonrió. Cuenta hasta 10. Juntos miramos la pantalla del ordenador donde Domingo, en tiempo real, vigilaba las cuentas de doña Rosario. 3, 2, 1. Ya. En ese momento llegó un mensaje de Domingo. Bloqueado. Don Ernesto riu fríamente. Ahora disfruta. Nuera, disfruta de su primera sorpresa. La espera no duró mucho. Después de 1 minuto, sonó el teléfono de nuevo. Esta vez, llamó Víctor. Cogí la llamada. Ana, ¿qué le pasa a mamá? La voz de Víctor llena de pánico. Todas sus tarjetas bloqueadas. Ni una funciona. ¿Has hecho algo tú desde casa? Yo no he hecho nada. Fingí estar asustada. Estoy aquí en casa. Quizás es un fallo del banco. ¿Qué fallo? Todas bloqueadas, gritó Víctor. Mamá está ahora mismo en la boutique de Hermès. Es una vergüenza. Las mías también están bloqueadas. No lo sé, dije. Quizás es un fallo del banco. Llama a Pablo, que lo arregle. Víctor llamó a Pablo. Que lo solucionara. Cuida al padre. Colgó. Miré a don Ernesto. En la primera vez en 10 años le vi reír de corazón. Excelente, nuera dijo. Primer golpe. Perfecto. Pensará que es un error del sistema o que Pablo ha metido la pata y que ya han alcanzado sus cuentas. Todavía no nos sospecharán. ¿Qué sigue, don Ernesto?, pregunté. Me latía el corazón a toda velocidad por el primer éxito. Lo siguiente, dijo, es preparar el gran espectáculo.
Seguro que llamaría en videollamada. Y teníamos que dar una actuación magnífica. El pánico de la madre y el hijo fue mayor de lo que esperaba. Quedarse sin dinero de repente en medio del paraíso de compras era para ellos peor que la tortura. Sin parar llamaban a Pablo. A través del sistema de vigilancia y grabación que don Ernesto había instalado, lo oímos todo. Pablo, ¿qué estás haciendo? Doña Rosario gritó al teléfono. ¿Por qué están congeladas todas las cuentas de la empresa? Has robado demasiado. ¿Ya te están pillando? No lo sé, hermana. Lo estoy investigando. Los bancos dicen que la orden vino de la oficina central en Suiza. No puedo hacer nada. ¿Qué tiene que ver Suiza? Se indignó doña Rosario. Soluciona este problema. Víctor y yo aquí no tenemos ni un céntimo en París. ¿Quieres que pidamos a la gente? Después de un día entero de intentos infructuosos, doña Rosario empezó a sospechar. Como una víbora venenosa, empezó a desconfiar de todo y me llamó en videollamada. Ya eran las 8 de la noche. Acababa de terminar de limpiar el salón. Lo dejé así a propósito, la cara sucia, todo sudado, el gris delantal encima. Sonó el teléfono. Cuando vi mamá videollamada, me latió el corazón a toda velocidad. Aunque ya me había preparado, seguía nerviosa. Miré la cámara de seguridad del rincón. Señal. En la sala secreta, don Ernesto asintió. Juega. Respiré profundamente y pulsé el botón de contestar. En la pantalla apareció el viejo y enojado rostro de doña Rosario contra el fondo del lujoso vestíbulo de un hotel de 5 estrellas. Tú, dijo enseguida. ¿Qué estás haciendo? Sí, señora. Buenas noches. Temblé. Bajé la cabeza como correspondía a la humilde Ana. Limpiando el suelo, señora. Muéstrame todo alrededor. Con manos temblorosas di la vuelta con el teléfono por el salón. Sí. Ya lo he limpiado todo. Quizás haya pasado algo en la casa. La miró con los ojos entrecerrados. ¿Cómo está papá? En su estado de siempre, dije. Le he dado las gachas. No me creo. Le interrumpió. Ve a su cuarto ahora mismo. Enciende la cámara. Sí, sí. Fingí estar muy asustada y apresurada. Ya voy. Cogí el teléfono y corrí escaleras arriba. Ya voy, señora. Empujé la puerta del cuarto de don Ernesto. El cuarto estaba oscuro. Solo la luz amarilla de la lamparilla. Enciende. La luz ordenó. Con manos temblorosas encendí la luz principal. Luz blanca y brillante golpeó la cama médica. Y casi grité. Don Ernesto ahora era más vegetal que de costumbre. No solo estaba tumbado inmóvil, estaba en una posición extraña y distorsionada. Le goteaba saliva por la comisura de la boca. Percibí incluso el olor a orina. Había mojado deliberadamente el pañal, los ojos abiertos de par en par pero fijos al techo. Vacíos, sin vida. Parecía un cadáver que acababa de salir del depósito. Dios mío, grité, mitad actuando, mitad de genuina sorpresa. ¿Qué ha pasado? También doña Rosario se asustó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? No lo sé, señora. Papá. El padre. Le acerqué la cámara. Papá, Ernesto. ¿Qué le ha pasado? Le sacudí y lloré. Para. No le sacudas, gritó doña Rosario. Parecía asustada. Esto es un calambre solo. A los pacientes como él les pasa. Pero la saliva. Señora, tengo miedo. ¿No se habrá muerto? ¿Por qué tienes miedo? Se enojó. Límpialo. Cámbiale el pañal. Rápido. Es asqueroso. Sí, sí. Me apresuré a poner el teléfono sobre la mesa. Doña Rosario me vigilaba por la cámara. Hice todo, temblando y llorando. También derribé el barreño de agua, haciendo un gran desastre. Interpretaba el papel de la nuera estúpida, torpe y muy asustada. ¡Qué imbécil eres!, gritó doña Rosario. Una sola cosa tienes que cuidar y no eres capaz. Durante todo ese tiempo, don Ernesto no mostró ni una sola reacción. Incluso cuando le limpié la cara bruscamente con la toalla, se quedó sin vida. En mi fuero interno aplaudí para él. El presidente del Consejo de Administración de la corporación que era capaz de jugar así. Después de casi 20 minutos de maldiciones y órdenes, terminé la limpieza. Venga ya, dijo doña Rosario. Parecía agotada. Sigue igual que antes. Un vegetal inútil como de costumbre. La culpa es claramente de Pablo. Vigílale. Si le pasa algo antes de que volvamos, te mato. Colgó. Unos segundos me quedé paralizada. Después me apresuré a apagar la luz y cerré la puerta.
Entré en la sala secreta. Don Ernesto ya estaba dentro, tranquilamente bebiendo té. Había limpiado la saliva, que era jarabe de miel, y se había puesto una bata limpia. Magnífica actuación, asintió. Se lo ha creído. Este espectáculo elimina el 90% de sus sospechas. Ahora se obsesionará con Pablo. Me miró. Ahora es el momento del segundo golpe, el decisivo para hacerlos volver. Después del espectáculo perfecto, doña Rosario quedó completamente convencida de que el problema estaba en España. Toda su rabia la vertió sobre Pablo. Provisionalmente, la madre y el hijo en París se vieron obligados a usar dinero en efectivo de reserva y vivir menos cómodamente. La suposición sobre mi existencia quedó completamente eliminada. Era el momento de actuar. En los siguientes 3 días casi no dormí. De día era la criada Ana. Limpiaba, lavaba y lloraba en cada llamada de doña Rosario para quejarse. Pero de noche era la alumna de don Ernesto. En la sala secreta me enseñó todo. Desplegó ante mí todos los documentos de Iberias Naturales S.A. Me explicó cada proyecto, cada agujero en el dinero, cada persona clave en el consejo. Aquí señaló un nombre: Pedro Izquierdo, accionista con el 10%, mi viejo amigo. Pablo le presionó para que vendiera parte de sus acciones, pero se resistió. Está muy enfadado con doña Rosario y su hermano. Él será nuestro aliado. Y aquí Estrella, la exdirectora de contabilidad. Pablo la despidió porque no quería firmar documentos falsos. Tiene en mano algunas pruebas importantes. Despertó la memoria de la graduada de la Complutense en mí. Absorbí cada pieza de información, mis conocimientos teóricos combinados con los 10 años de experiencia práctica de don Ernesto me hacían crecer cada día. Al principio era él quien explicaba, pero después bastaba con que nombrara el proyecto para que yo señalara dónde se perdían los flujos ilegales de dinero. Eres más capaz de lo que pensaba, dijo satisfecho. No solo eres inteligente, tienes instinto de cazadora. Al quinto día de su viaje, el 70% ya eran mis conocimientos de la situación de la empresa. Don Ernesto decidió que había llegado el momento. Esta noche, dijo, soltamos todas las pruebas. ¿Las sacamos a la luz?, pregunté. No, negó con la cabeza. No se puede hacer estallar todo el mercado a la vez. Primero hay que quemar una tienda. La tienda de Pablo. Me tendió la memoria USB de pruebas. Aquí están todas las evidencias de cómo Pablo recibe sobornos para autorizar contratistas falsos en el proyecto Viviendas Plateadas. 500 millones. No hacía falta llevarlo al fisco ni a la policía, donde inmediatamente lo taparían ellos. Había que crear una tormenta interna, como si fuera una distribución anónima. Don Ernesto sonrió. Envía todo el material al email de los 20 mayores accionistas y de todo el comité de auditoría, excepto a doña Rosario y a Pablo. La verdad sobre el director general adjunto Pablo Rosales y los 500 millones desaparecidos en el proyecto Viviendas Plateadas. Salvar Iberias Naturales S.A. Antes de que sea demasiado tarde. Con todos los archivos adjuntos. Esa noche, usando el sistema de servidores virtuales internacionales preparados por Domingo, redacté una carta breve y clara. La verdad sobre el director general adjunto Pablo Rosales y los 500 millones desaparecidos en el proyecto Viviendas Plateadas. Archivos adjuntos con todo. Grabaciones de video, contratos, extractos bancarios. Miré a don Ernesto. Asintió. Pulsé enviar y comenzó la verdadera tormenta. A la mañana siguiente, la oficina central de Iberias Naturales S.A. quedó sacudida. A las 10 de la mañana explotó el teléfono de Pablo. A través de la cámara le oímos gritar en su despacho. ¿Quién? ¿Quién ha dado mi nombre a todos? ¿Quién me ha golpeado? A las 11 de la mañana los grandes accionistas empezaron a pedir explicaciones. A la 1 de la tarde, la información empezó a circular fuera. Al principio solo como rumores, pero las acciones de Iberias Naturales S.A. en el mercado comenzaron a caer. No de golpe, sino estableciendo confianza para bajar a zona roja. Y doña Rosario en París sintió el peligro. Como una víbora mortal, empezó a recelar de todo y llamó a Pablo. «Explícame qué está pasando, hermano», rugió doña Rosario al teléfono. «Alguien ha dado mi nombre y ha filtrado todas las pruebas al consejo. ¿Quiénes son Viviendas Plateadas? El consejo de administración lo ha recibido todo». «No lo sé, hermana». «Lo estoy investigando», temblaba de miedo la voz de Pablo. «Quizás sea Pedro Izquierdo o Estrella».
Inútil, le resopló. Lo único que sabes es comer. Bueno, vuelve a casa. Necesito ver quién fue el que volvió para mí. Reserva el billete. Tengo que volver enseguida. Colgó. Miré a don Ernesto. Sonrió. Los lobos vuelven a su guarida. Nuera dijo: es el momento de preparar la jaula para ellos. Aproximadamente un día después de la explosión de la carta decisiva, recibí un mensaje de Domingo. La tormenta se acerca a la costa. Vuelo IB3, 452 de París a Madrid. Embarque ahora a las 7. Nos miramos don Ernesto y yo en la sala secreta. Vuelven una semana antes, dijo. Su voz se volvió firme. Eso demuestra que tu golpe ha dado en el corazón. Doña Rosario pierde el control. ¿Qué vas a hacer? Prepárate, dijo seriamente. Cuando un animal está acorralado, se vuelve el más loco y peligroso. Descargará toda su rabia sobre ti. Tienes que aguantar. Pase lo que pase. Aguanta. Esta es la última fase. Sin errores. Lo entiendo. Apreté los puños. Aguantaré. Bien. Asintió. Ahora vuelvo a mi estado vegetativo. De ahora en adelante, y hasta mi orden, no entres aquí. Toda comunicación a través de golpes en la mano. Recuerda, eres la humilde criada Ana. Salí de la sala secreta, sintiéndome como un soldado que va al campo de batalla. Pasé todo el día limpiando la mansión, pulí cada peldaño de las escaleras, aspiré cada alfombra. Quería que todo estuviera perfecto. Como contraste a la tormenta que venía, no preparé la cena. Sabía que no iban a poder comer. Solo me puse mi ropa gris de criada, dejé el pelo suelto en un moño y me senté en un taburete en la cocina esperando. Exactamente a las 7 de la tarde, un taxi paró de repente en la verja. Se oyó el ruido tenso de las maletas arrastradas por el mármol. La puerta se abrió de golpe. Doña Rosario entró como una tormenta. Tenía una pinta horrible. El caro peinado deshecho, la ropa de marca arrugada. Después del largo vuelo, sus ojos estaban rojos. No de cansancio, sino de rabia. Víctor le seguía. Su cara pálida como un cadáver. Mamá, mamá, cálmate, le decía, arrastrando las maletas. Cálmate. ¿Cómo voy a calmarme? Gritó por toda la casa. La empresa a punto de derrumbarse. Todo lo que he hecho en mi vida. Me vio. Parada en la puerta de la cocina temblando. Enseguida su mirada se clavó en mí. Tú, silbó. Tú que traes mala suerte. Se abalanzó hacia mí tan rápido que no pude reaccionar. Paf. La bofetada me quemó la mejilla izquierda. El golpe fue tan fuerte que mi cabeza chocó contra el mueble de la cocina. Se me zumbaron los oídos. En la boca noté el sabor de la sangre. ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué has hecho para que la empresa quede así? ¿Yo? Yo no he hecho nada, me derrumbé al suelo. Me tapé la cara con las manos y lloré. Exactamente como lo había practicado en el guión. Se abalanzó hacia mí, me agarró el pelo y tiró de él hacia atrás. Desde que entraste en esta casa, ni un día ha habido paz. Traes calamidades. Me voy unos días y maldices toda la empresa. Me golpeó con el bolso en la espalda. Me pateó con el tacón afilado en las piernas. Mamá, para. Se apresuró Víctor a ponerse en medio. Las cosas de la empresa no son culpa suya. No le pegues. Cállate. Le empujó con tanta fuerza que se cayó. Cobarde. Y tú también eres un inútil. Mira cómo toda nuestra riqueza se va a esfumar por culpa de un animal loco. Cuando vio un jarrón de flores en el rincón, lo cogió y lo tiró al suelo cerca de mí. La tierra y los pedazos volaron por todas partes. Te dije que vigilaras la casa. ¿Sabes cuánto han caído las acciones? ¿Sabes cuánto dinero he perdido? En toda tu vida no podrías pagar eso. Me encogí como un ovillo llorando desesperadamente. Perdóneme, señora, perdóneme. Todo es muy difícil para mí. Por dentro era todo hielo. Cada golpe, cada insulto lo registraba en mi corazón. Sigue, me decía. Sigue. Esta es la última vez que levantas la mano contra mí. Por esta bofetada te obligaré a pagar 100 veces. Pareció que se agotaron las fuerzas después de los golpes y los gritos. ¿Dónde está Pablo? ¿Por qué no ha venido a recibirme? Víctor dijo que Pablo estaba en la oficina esperándola. Bien. A la oficina enseguida. Necesito ver quién ha vuelto para mí. Se arregló la ropa. No te alejes del suegro. Si le pasa algo antes de que volvamos, te mato. Ella y Víctor volvieron a salir a toda prisa de la casa. Subieron al coche y se fueron.
Me dejaron sola en medio del caos. Despacio me levanté. La mejilla me ardía, la espalda me dolía, me goteaba sangre del labio herido. Fui al baño. Me miré en el espejo. Patético de ver. El pelo enredado, la cara hinchada, la comisura de la boca herida. No me limpié las lágrimas ni la sangre. Sonreí fríamente. Una sonrisa aterradora. Ya casi estamos. Doña Rosario, susurré a mi reflejo. Esto no es más que el principio de la diversión. En los 2 días siguientes, la mansión quedó sumida en una atmósfera insufrible. Doña Rosario, Víctor y Pablo salían temprano y volvían a medianoche. A través del sistema de vigilancia, don Ernesto y yo supimos en poco tiempo que la situación era muy mala. Los accionistas, tras recibir las pruebas, exigieron una reunión especial. Los bancos, al sentir la alarma, empezaron a pedir el reembolso anticipado de los préstamos. La agencia tributaria también inició una inspección pidiendo a Pablo que explicara los proyectos falsos. Asustados la madre y el hijo. En la segunda noche, hacia las 2 de la madrugada, fingí que dormía cuando oí su discusión en el salón. Salí despacito y me oculté detrás de la escalera. Todo se ha perdido, hermana, la voz de Pablo llena de desesperación. Los bancos nos dan 3 días. Si en 3 días no devolvemos 500 millones, embargan todos los activos de la empresa. ¿500 millones? ¿De dónde saco 500 millones ahora?, gritó doña Rosario. Todo nuestro efectivo está en propiedades en Pozuelo. No puedo acelerar la venta. Tampoco lo sé. Podemos vender parte de las acciones. No tienes cerebro, se enojó. Vender ahora es vender al precio más bajo. Solo están esperando que les sigamos para rematarnos. Todo se ha perdido. Todo. El salón quedó en silencio. Oí la respiración pesada de doña Rosario. Después, se rió sola. Una risa loca, espeluznante. No. Todavía hay un camino. ¿Cuál?, preguntaron juntos Pablo y Víctor. El 51%, dijo doña Rosario bajito, frío. El 51% de ese maldito Ernesto. Pero está como un vegetal, dijo Pablo. Está como un vegetal, pero tiene tutores. Doña Rosario miró hacia arriba en dirección a mi cuarto. Está Ana. Es su nuera, su cuidadora. Mamá, ¿quieres?, dijo Víctor en voz baja. Mañana se enojó. La obligaré a firmar una escritura de donación de todas las acciones de Ernesto a Víctor. Como tutora, su firma tiene plena fuerza legal. ¿Firmará?, se preocupó Pablo. Aunque no quiera firmar, la obligaremos. Doña Rosario golpeó la mesa. ¿Quién es ella en esta casa? ¿Una criada? Nada más. Le daré 2 opciones. Firma, o con mi abogado la divorcio de mi hijo de inmediato. La echo a la calle con la ropa que lleva encima, sin recibir ni un céntimo. ¿Qué crees que elegirá? Me tapé la boca para no emitir ni un sonido. Aquí estaba. La trampa que don Ernesto había mencionado. Ahí mismo iba a venir. A la mañana siguiente fingí no saber nada. Me levanté temprano. Cociné el desayuno, pero nadie comió. Doña Rosario me llamó al salón. Su cara estaba cansada, pero sus ojos ardían saludablemente. Ya estaban sentados allí Pablo y Víctor, y además un conocido abogado de cara inexpresiva y gruesas gafas. Sobre la mesa había un grueso fajo de papeles. Ana. La voz de doña Rosario era cuidadosamente calmada. Siéntate. Me senté despacio en el extremo del sofá. Ya sabes que la empresa atraviesa tiempos difíciles. Ahora empezó el espectáculo. Tu suegro, como puedes ver, ya no puede cargar con esta responsabilidad. Víctor, como su hijo, debe ponerse en su lugar. Me tendió los papeles. Esta es una escritura de donación de todo el 51% de las acciones de tu suegro para tu marido. Tú, como tutora que le cuida, debes firmar aquí y todos los problemas se solucionarán. Toqué los papeles con la vista clavada en ellos. Las manos me temblaban. Aquí estaba el momento más importante de mi vida. Yo. No lo entiendo. Empecé a llorar. Lágrimas de miedo que llevaba mucho tiempo practicando. ¿Esto es la propiedad de don Ernesto? Cállate. Se agotó la paciencia de doña Rosario. Golpeó la mesa. ¿Qué sabes tú? Tu marido. Su hijo. Él es el heredero. Firma. No, no. Negué con la cabeza y me eché atrás. ¿Y si don Ernesto se cura? ¿Se va a curar? Se desató doña Rosario.
¿Ese cuerpo putrefacto crees que va a despertar? ¿De qué estás soñando? Firma. Me agarró el bolígrafo y me lo clavó en la mano. Estaba ya en el pánico. Miré a Víctor, mi único marido. Le miré suplicando. Víctor no se atrevió a mirarme. Bajó la cabeza y susurró. Firma, Ana. La mamá. La mamá lo hace por nuestra familia. La última cuchillada en el corazón. Ya no era dolor, solo un profundo asco. No era solo débil, era cómplice del mal. No. Tiré el bolígrafo al suelo. Me levanté de un salto. No voy a firmar. Es la propiedad de don Ernesto. Le estáis engañando. No puedo hacerle eso. Es un crimen. Se sacudió doña Rosario. No esperaba que la sumisa criada se atreviera a oponerse. ¿Te atreves a llamarme ladrona? Sí, bien. De repente sonrió doña Rosario. Una sonrisa más aterradora que cualquier grito. ¿No quieres firmar? Se volvió al abogado. Prepare los documentos para el divorcio. Me dejé llevar por el estupor. ¿Quién crees que eres? Se levantó doña Rosario y caminó hacia mí pronunciando cada palabra. Crees que eres la señora de esta casa. Eres solo una añadida a Víctor en esta familia, una añadida de la nada. No firmas. Me agarró del pelo con mucha fuerza. Te divorcio de él ahora mismo. Te echo a la calle con la ropa que llevas. No recibirás ni un céntimo. Volverás a tu Sevilla. Se agachó a mi oído y silbó. Tu madre, me he enterado, está muy mal del corazón. Necesita una operación urgente. Sin mi dinero, seguro que se muere. El golpe más vil dio en mi único punto débil. Mi cuerpo tembló, no de miedo, sino de rabia. Una rabia tan enorme que quería matar a esta mujer ahora mismo. Pero me contuve. Hice que la desesperación pareciera una súplica. Lloré a mares. Me dejé caer al suelo. Abracé sus piernas. Señora, por favor, no haga esto. Mi madre, ¿qué quiere usted? Todo lo que quiera lo haré. No deje morir a mi madre. Entonces Firma me empujó fríamente con el pie. Miré los papeles sobre la mesa. Miré a Víctor todavía sentado, con la cabeza inclinada. Miré a Pablo que sonreía. Firmaré, dije. Con la voz deshecha. Firmaré. No me eche. Salve a mi madre. Me acerqué a la mesa. Cogí el bolígrafo. El abogado fue pasando las páginas. Firme aquí. Escriba el nombre completo. Anastasia Volkov de García, esposa de Víctor Andrés García Rosales, representante legal y tutora de Ernesto García Montesinos. Mis manos temblaban, las lágrimas caían sobre el papel, manchaban la tinta, pero eran lágrimas de liberación. No sabían que me acababan de dar el arma para destruirlos. Puse la última firma. Terminado. Doña Rosario tomó los papeles, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión. Los apretó contra su pecho y se jactó. Así. Mírala. Solo eres una criada dispuesta a hacer cualquier cosa por el dinero. ¡Qué obediente! Se volvió a Pablo. En sus ojos ardió inmediatamente. Convoca urgentemente la reunión especial de accionistas. Mañana por la mañana a las 9. Quiero que todo el mundo sepa que mi hijo, mi Víctor, va a ser el nuevo presidente del Consejo de Administración de Iberias Naturales, S.A. Estaban celebrándolo, regocijándose. Ya no me miraron llorando en el suelo. Esa noche, con un moratón en la mejilla y rasguños en las manos, entré en el cuarto de don Ernesto. Has aguantado mucho, hija mía, murmuró. Lo sabía todo. Ya tienen los documentos, dije con una calma asombrosa. Mañana por la mañana, reunión de accionistas a las 9. Excelente. Asintió. Domingo lo preparará todo. Los antiguos accionistas, los periodistas e incluso la policía. Todos estarán listos. Me miró. Su nuera con cara de víctima de maltrato doméstico. ¿Estás lista, Ana, para el final? Miré la oscuridad. Lista, don Ernesto. Mañana les devuelvo todo a usted y para mí misma. A las 9 de la mañana. La sede central de Iberias Naturales S.A. La sala de conferencias más grande, reservada solo para el consejo y la alta dirección, estaba llena hasta los topes. Decenas de periodistas se apretujaban en el vestíbulo. Estaba de pie en una pequeña sala de preparación mirando por la rendija. Por primera vez estaba en la empresa de mi suegro. Era más majestuosa de lo que imaginaba. Pero no estaba allí para asombrarme. El corazón me latía con fuerza. A mi lado, Domingo, el fiel socio, ajustaba el traje de don Ernesto. Ya no era el cadáver en la cama. Llevaba un traje negro impecable,
el pelo bien arreglado. Aunque según el plan estaba en silla de ruedas, su aura señorial empezaba ya a aflorar. ¿Tienes miedo? Don Ernesto me preguntó en voz baja, sin apartar la mirada de mí. No respondí. Aunque la voz me temblaba levemente, solo estoy emocionada. Bien. Asintió. Haz de esa emoción tu fuerza. Ahora tú eres la protagonista. Domingo empujó la silla de ruedas hacia la puerta. Es el momento, presidente. Anastasia, respiré profundamente. Anoche no dormí. Usé el mejor corrector que Domingo había preparado, pero no tapaba completamente el moratón violeta en la mejilla y el labio herido. Y lo decidí, que se vea. Quería que todos lo vieran. Se abrió la puerta de la sala de conferencias. Entraron doña Rosario, Pablo y Víctor. Como los ganadores, doña Rosario llevaba un vestido de seda y joyas de diamantes, la cara llena de arrogancia. A su lado, Pablo sonriendo aceitosamente, Víctor con su traje caro de aspecto elegante, pero su mirada iba y venía. No se atrevía a mirar en ningún sitio. El marioneta perfecto. Domingo empujó la silla de ruedas de don Ernesto. La aparición del vegetal provocó un leve murmullo que rápidamente se disipó. Doña Rosario le echó una rápida mirada. Su voz llena de satisfacción burlona. Nuestro presidente ha decidido visitarnos. ¡Qué honor! Bueno, pónganle en ese rincón. Que escuche las buenas noticias. Domingo empujó tranquilamente la silla de ruedas al rincón detrás de las filas de accionistas. Todos empezaron a sentarse. Reconocí a Pedro Izquierdo, el viejo amigo que don Ernesto había mencionado. Miraba a Pablo con rabia. Doña Rosario subió al estrado, cogió el micrófono. Buenos días, queridos accionistas, tosió. Sé que los últimos días ha habido cierta agitación en nuestra empresa. Pero estén tranquilos todos. Eso fue obra de pequeños envidiosos. Y ahora estamos aquí para solucionar todos los problemas. Sonrió triunfante. Iberias Naturales S.A. no puede quedarse sin líder. Mi marido, don Ernesto García, como pueden ver, en su estado de salud ya no puede cumplir con sus funciones. Por lo tanto, como su esposa y tutora legal, levantó bien alto la carpeta con los documentos que yo había firmado. Anuncio que todas sus acciones del 51% han sido transferidas de manera correcta y legal a su único heredero, a mi hijo Víctor Andrés García Rosales. Los accionistas cuchichearon. Algunos empezaron a murmurar y doña Rosario habló más alto tapando los murmullos. Por lo tanto, el nuevo presidente del Consejo de Administración de Iberias Naturales S.A. es Víctor Andrés García Rosales. Pablo aplaudió fuerte. Víctor se levantó y se inclinó tímidamente. Doña Rosario paseó la mirada por la sala. ¿Hay alguna objeción?, preguntó como formalidad, segura de que nadie se atrevería. Sí la hay. Esa voz, baja pero clara y fría, hizo que todos se volvieran hacia la puerta. Y entré yo. Caminé sobre los tacones altos que Domingo había preparado, vestida con un blazer blanco y pantalón que me sentaba perfectamente, el pelo recogido en un moño alto y apretado. Despacio caminé. El repiqueteo de mis zapatos sobre el mármol resonó en el silencio. Tac, 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 afilado y claro. Todas las miradas cayeron sobre mí. Asombro, extrañeza. Y cuando me acerqué más, espanto. El moratón violeta de mi mejilla bajo la brillante luz del auditorio era perfectamente visible. Tú. Doña Rosario fue la primera en recuperarse del sobresalto. Gritó. ¿Quién te ha dado permiso para entrar aquí? Esta es una reunión de accionistas. Seguridad, seguridad. Échenla. Víctor se quedó blanco. Nunca me había visto así. Ni siquiera le miré. Caminé erguida hacia el estrado. Me planté ante él y cogí otro micrófono. Buenos días, señores. Mi voz calmada se extendió por el auditorio. Me llamo Anastasia Volkov. Estoy aquí en dos calidades. La primera calidad, miré a los accionistas. Soy accionista de Iberias Naturales S.A. Accionista. ¿Accionista?, exclamó Pedro Izquierdo. Sí, dije. Hace 3 años, el presidente don Ernesto García me transfirió en secreto el 1% de sus acciones. Tengo pleno derecho legal a estar aquí. Doña Rosario se sacudió. ¿Qué? ¿El 1%? El viejo, la segunda calidad. Me volví hacia ella. Mi mirada era de hielo. Estoy aquí para comunicarle, querida doña Rosario,
que el papel que usted tiene en sus manos no vale más que basura. ¿Qué tonterías dices? Tembló de rabia. Primer golpe. Susurré al micrófono. Por favor, todos miren la pantalla. Pulsé el botón del mando a distancia. En la gran pantalla detrás de doña Rosario apareció un documento con el sello rojo del juzgado. Esta es mi petición de divorcio. Anunció que esta mañana a las 8 he presentado el divorcio unilateral del ciudadano Víctor Andrés García Rosales. El juzgado ha aceptado la petición. Según la ley, desde el momento en que se acepta la petición, cualquier documento relacionado con la propiedad conyugal, especialmente el firmado bajo presión, pierde su validez legal. Saltó el abogado de doña Rosario. ¿Dice que lo firmó bajo coacción? Le presenté mi cara. Señalé el moratón de la mejilla, el labio hinchado. Aquí dije. La prueba del consentimiento voluntario que doña Rosario me dio ayer para que firmara ese papel. Y tengo una grabación de audio donde ella amenaza con matar a mi madre si no firmaba. Estalló el auditorio. Los murmullos se convirtieron en ruido. Los periodistas de fuera, al oír el alboroto, empezaron a entrar. No, no. Doña Rosario empezó a retroceder. Me has traicionado. No esperaba esto. No esperaba. No le di respiro. Segundo golpe. Volví a pulsar el mando. Desapareció la petición de divorcio. En su lugar apareció el resultado de la prueba de ADN. Aunque no me hubiera divorciado, dije, el ciudadano Víctor Andrés García Rosales tampoco tendría derecho a heredar la propiedad de mi suegro. Miré directamente a Víctor pronunciando cada palabra con claridad. Él no es el verdadero hijo de don Ernesto García Montesinos. ¡Pum! Una explosión en la mente de todos los presentes. Víctor se sacudió y cayó en la silla. Pablo se turbó de asombro y doña Rosario enloqueció. «Mentirosa. Estás mintiendo. ¿Cómo te atreves a arruinar mi honor?», gritó. «Todo esto es falso. Ese vegetal, ¿cómo pudo hacerse la prueba? Solo es un cadáver putrefacto». Se lanzó hacia mí. Como un animal herido. «Todo es falso. Los papeles. El 51% de las acciones», Ana afirmó. Cogió los papeles de manos del pálido abogado. Aquí está su firma. ¿Todos lo ven?», lo firmó voluntariamente. «¿Qué me puedes hacer?». Se dirigió tranquilamente a la silla de ruedas en el rincón. «¿A quién llamas cadáver putrefacto, doña Rosario?». En el auditorio hubo un silencio absoluto. El peso de ese silencio se sentía, como si se pudiera oír volar una mosca. Todas las miradas se clavaron en la silla de ruedas, y de repente don Ernesto se movió, levantó la mano y se quitó el tubo de oxígeno fingido de la nariz. Se arrancó los sensores del latido del corazón del pecho. Después se apoyó en los reposabrazos. Muy despacio, se puso de pie, se alzó en toda su estatura, majestuoso como un rey resucitado de entre los muertos. Doña Rosario se desmayó. Un grito inhumano. Empezó a retroceder tropezando, y cayó al suelo. «Fantasma. Estabas muerto». Víctor, que acababa de recuperar la conciencia, lo vio y se desmayó de verdad. Pablo, el cobarde adjunto, fue el que más rápido reaccionó de todos. Comprendió que todo había terminado. Se giró y se abalanzó hacia la puerta. «No se mueva, Pablo». La voz de don Ernesto retumbó. Dos policías de paisano que antes estaban sentados en medio de los invitados le agarraron enseguida. «¿Qué hacen?». «Suéltenme», gritaba y forcejaba Pablo. «Ciudadano Rosales», dijo uno de los policías fríamente. «Tienen ustedes una orden de detención por extorsión de cuantía elevada, cohecho y falsificación de documentos». Don Ernesto ni le miró. Subió lentamente al estrado. Se colocó a mi lado. Miró a la mujer que había sido su compañera durante muchos años, a la mujer que ahora estaba desplomada en el suelo. «¿Le sorprende, doña Rosario?». Su voz era queda, pero cada palabra golpeaba como un martillo. «¿Le sorprende que no haya muerto? ¿O que sepa lo de su antiguo novio y del crío que trae?». «No, no, Ernesto, perdóname». Se arrastró hacia él, intentando abrazar sus pies. «Perdóname, no me toques», le interrumpió. 10 años. 10 años mintiendo en la cama, fingiendo estar muerto para verte a ti y a tu hermano hablar, para veros robar mi sudor y sangre. El sudor y la sangre de miles de trabajadores. Se volvió a la gran pantalla. «Por favor, todo el mundo». Ahora fue él quien pulsó el mando a distancia. La memoria USB en la pantalla.
Aparecieron docenas de pruebas. Vídeos de Pablo recibiendo una maleta de dinero de un contratista. Grabaciones de audio donde doña Rosario y Pablo hablaban de cómo habían organizado el accidente de hace 10 años. Tenía que morir de verdad o quedarse paralítico para siempre. Extractos bancarios de Suiza, Singapur. Miles de millones transferidos al extranjero. El auditorio quedó atónito. El asombro fue reemplazado por la rabia. «¡Que los maten!», gritó una voz. «Animales, que los encierren a todos». Don Ernesto levantó la mano. El auditorio calló. «Pablo», dijo, «sus crímenes serán juzgados por la ley». Pero usted miró a doña Rosario, pensó que había ganado. «Ya no quedan más cuentas por ajustar». Ella empezó a reír. Una risa loca y espeluznante. «Ganaste. Tenías a la chiquilla. Con las pruebas. Ja, ja. ¿Qué más quieres? Despertaste. Todavía no tienes nada. Las acciones. El 51%. Ana firmó. Se lo transfirió a Víctor. Ja, ja. Todavía puedes levantarte. ¿Qué me harás? Ja, ja, ja. Don Ernesto señaló hacia mí. «Nuera, ¿tienes aquí el último regalo para tu suegra?» Asentí. Salí al frente. «Doña Rosario, dice que firmé voluntariamente». «Entonces escuche esto». Saqué una grabadora del bolsillo del blazer, y en todo el auditorio se extendió el sonido del día anterior. Mi llanto ahogado. «No, señora, por favor». «Mi madre. ¿Qué quiere usted?» Y la fría y despiadada voz de doña Rosario. «Entonces firma. Te divorcio de él. Te echo a la calle. Tu madre, me he enterado, está muy mal. Sin mi dinero, seguro que se muere». Y mi grito desesperado. Yo firmaré. No me eche. Salve a mi madre». En el momento en que terminó la grabación, el abogado de doña Rosario palideció y dio un paso atrás. «Señora Rosales», se acercaron los dos mismos policías. «Queda usted oficialmente detenida por coacción, extorsión en una transacción con intención de robar propiedad y colaboración en el intento de asesinato del ciudadano Ernesto García hace 10 años. Le pusieron las esposas. Suéltenme. Yo soy la señora. Yo soy la presidenta». Se retorcía y forcejeaba. «Ernesto, te destruiré. Mataré a toda tu familia». La sacaron. Sus maldiciones siguieron resonando en el pasillo mucho tiempo. En el auditorio hubo silencio por fin. Solo quedó un suave llanto. Víctor despertó del desmayo. Lo había visto todo. Habían detenido a su madre. Habían detenido a su tío. El padre al que había llamado padre toda su vida estaba de pie, frío como el hielo. Lo había perdido todo. La familia, la riqueza, el futuro, la esposa. Se arrastró hacia mí. Agarró el borde de mi blazer. «Ana, Anita, perdóname. Por favor, perdóname. No lo sabía. La mamá me obligó. Yo te amo, Ana. Perdóname». Miré desde arriba al que había sido mi marido. Una vez le amé. Esperé que fuera mi escudo. Fríamente le solté la ropa de sus manos. «No me amas, solo te amas a ti mismo». Mi voz no tenía emoción. «Me viste pegar y te callaste. Sabías que tu madre hacía el mal y lo permitiste. No solo eres débil, eres cómplice del mal». Saqué del bolsillo la copia de la petición de divorcio y se la tiré a la cara. «Cobarde», dije, «a partir de ahora no hay nada que nos una». Me di la vuelta y fui hacia don Ernesto. Había pasado la tormenta. Don Ernesto usó su autoridad y su voluntad de acero para calmar rápidamente al Consejo de Administración. Presentó todas las pruebas originales y prometió rectificar todas las consecuencias de lo que habían hecho doña Rosario y su familia. Pedro Izquierdo y los demás viejos accionistas le ayudaron enseguida. Él anunció solemnemente que Ernesto García volvía oficialmente a su cargo de presidente del Consejo de Administración de Iberias Naturales S.A. Estalló el aplauso en el auditorio. Se volvió hacia mí y sonrió. «Y quiero presentar a la persona que me salvó y que ha salvado a toda esta corporación. Mi nuera, Anastasia Volkov. A partir de ahora será la vicepresidenta ejecutiva y representará todo mi 51% de acciones». Todas las miradas volvieron a caer sobre mí. Esta vez sin lástima, sin curiosidad. Había respeto. Pedro Izquierdo fue el primero en ponerse de pie y aplaudir. Salí al frente y me incliné. Sabía que la nueva batalla
La lucha por el cambio de Iberias Naturales S.A. apenas empezaba, pero ya no tenía miedo. 6 meses después, el edificio de Iberias Naturales S.A. seguía en pie en su lugar. Pero dentro se sentía una vida nueva. Salí de la sala de conferencias nada más terminar una difícil negociación con los socios japoneses. Con éxito. Iberias Naturales S.A. bajo nuestra dirección con don Ernesto había superado la crisis. Pagamos todas las deudas, reconstruimos todo el sistema, y los beneficios del último trimestre eran más altos que en el mejor momento. Los periódicos habían escrito que doña Rosario y Pablo habían sido condenados a cadena perpetua por intento de asesinato y extorsión. Su abogado cómplice había perdido la licencia y también fue encarcelado. Y Víctor, por no ser directamente partícipe de la conspiración y por su inestable estado mental, fue liberado después de algunas declaraciones. Desapareció de Madrid. Entré en el ascensor y bajé al aparcamiento subterráneo. Don Ernesto me había dado un coche nuevo, pero lo rechacé. Con mi primer sueldo compré un pequeño coche propio. Buenas noches en Madrid. Conduje despacio por las calles. Bajé la ventana para dejar que el viento jugara con mi cabello. Lo había cortado. Me sentía verdaderamente libre. El coche se detuvo en el semáforo. Al otro lado de la calle, los operarios de limpieza recogían la basura. Un hombre delgado y moreno con chaleco naranja barría las hojas secas con diligencia. Levantó la cabeza para limpiarse el sudor. Era Víctor. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal del coche. Se quedó paralizado. Y después, como un ladrón al que pillan, se apresuró a bajar la cabeza. Se aferró más fuerte a la escoba. Se inclinó, intentando esconderse. Le miré. Sin rabia, sin amor. Solo un momento de lástima, como hacia un extraño. El semáforo se puso en verde. No miré atrás. Pisé el acelerador y el coche avanzó hacia adelante.